Saludos, muchas bendiciones. Pronto regresa nuestro círculo de oración y amor para la comunidad de Palos Secos y para todos aquellos que nos quieran visitar. Así que a partir de febrero vamos a comenzar nuevamente con nuestro círculo de oración. Esta semana estaba viendo una serie que se llama La Valla y una gran amiga me escribe porque necesitaba consuelo, ¿verdad? Fortaleza para algo en particular que estaba viviendo. Así que le hablé de la palabra vallado porque precisamente estaba viendo el título de la serie y ella no entendió de primera intención hasta que yo le expliqué que vallado pues es la protección que se hace, la protección espiritual que se hace cuando nosotros queremos guardar a alguno de los nuestros. Así que ella quedó muy complacida, pero se me quedó en la mente hacer para ustedes y explicarles lo que significa vallado en el plano espiritual. La palabra vallado proviene del hebreo, del geder, y significa muro. En la época de hace muchos años atrás, muchos años, siglos, se utilizaban piedras que no tenían la misma forma, sino que eran desiguales y se amontonaban para hacer una especie de valla, pero se le llamaba vallado, porque cuando buscamos la definición en el diccionario, pues valla realmente lo que significa es cercar con estacas, con palos. Y eso era lo que yo estaba viendo en la serie. La valla esa que se hace para cercar. Casi siempre se hace para separar las propiedades, cercar a los caballos, ¿verdad? A los animales. Pero en este caso vallado se utilizaba para separar, pero también dentro del vallado se hacía una edificación que se le conoce como lagar. Lagar es un recipiente o puede ser un edificio donde ahí las aceitunas, las uvas y las manzanas se apiñan para hacer vino, para hacer sidra o para hacer aceite. Se han encontrado alrededor de 693 lagares en esa parte de verdad de Palestina, de Jerusalén, en toda esa zona. Claro, el aceite era una de los líquidos más preciados que se utilizaban en ese tiempo, porque el aceite también lo utilizaban para tener luz. Así que se han encontrado muchas edificaciones que se asumen que eran lagares. Pues cuando busco en la Biblia a ver por qué llega a mí esa inquietud de hablarles hoy del vallado, encontré en el libro de Lucas, y voy a permitir a Wilma, que me está acompañando, que les lea a ustedes esa hermosa palabra de la gran cena. Vamos a escuchar a Wilma, Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Él entonces le dijo: Un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a excusarse. El primero le dijo: He comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. El otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos.
ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo, acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete acá los pobres, los mancos, y cojos y ciegos. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará de mi cena. Amén y amén. Esa parábola nos dice claramente que el banquete que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros está listo, está preparado y somos invitados, somos sus invitados especiales. Pero muchas veces cuando anteponemos ante estas bendiciones, posiblemente las cosas materiales, las cosas carnales, las cosas que nos separan, pues entonces nos perdemos de todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros, de la gran cena, del gran banquete que Dios está preparando para nosotros. Y entonces dice el discípulo que se encontraba con Jesús, bienaventurado el que come, ¿verdad?, en el reino de Dios, porque no está hablando del reino de los cielos, está hablando del reino de Dios. Está hablando que el pan realmente era lo que sostenía la vida de las personas, porque era lo más fácil de adquirir, lo que podía comer prácticamente casi todo el pueblo de Jerusalén, de Belén, de toda esa zona palestina. Así que el pan era bien importante, pero lo conseguimos a través de la palabra. El reino de Dios lo conseguimos a través de la palabra. El reino de los cielos, dice Jesús, dentro de vosotros está, que es completamente distinto. O sea, dentro de nosotros tenemos ese reino de los cielos, pero el reino de Dios, para conseguirlo, tiene que ser a través del pan, a través de lo que nos llena, a través de la sabiduría de la palabra. Así que esa palabra nos dice que cojos, mancos, ciegos fueron convidados también a entrar y disfrutar de esa cena. Y entonces Jesús dice que el hombre le dice al siervo que vaya a los vallados y los fuerce a salir, ¿verdad? Y para llenar su casa. Porque cuando preparamos el vallado, cuando nosotros hacemos esa zona de seguridad para los nuestros que se consigue a través de la oración, cuando nosotros los cubrimos con ese manto, con esa valla, con esa cerca, cuando nosotros los guardamos dentro de ese vallado, nos forzamos a entrar a la cena de Dios porque estamos conectados a través de la oración. Cuando tú quieras que uno de los tuyos, cuando tú quieras que tu país, el mundo, esté en un vallado, simplemente conéctate a través de la oración y no permitas que las cosas exteriores te separen de esa gran cena que Dios tiene preparada para nosotros. No lo permitas, porque también en el Viejo Testamento aparece mucho la palabra aportillar, que quiere decir romper el vallado. Y esta palabra generalmente la usaba Jehová. Nosotros conocemos, ¿verdad?, a un Dios del Viejo Testamento que era un Dios que se tenía que aportillar, que se tenía que romper para entrar. Pero Jesús nos trae un Dios distinto.
Jesús nos trae directamente de la fuente a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios que es el amor mismo, a un Dios que es paz, a un Dios que es luz, a un Dios que es fortaleza, a un Dios que es consuelo, a un Dios con todas las buenas cualidades que Jesús nos demuestra a través de sus enseñanzas. Hay otra parábola que también quiero compartir con ustedes. Estamos realmente haciendo este video. Estamos en vivo y a todo color, así que le voy a pedir a Wilma que me lea esta parábola. Y comenzó a hablarles por parábolas. Plantó un hombre una viña, y la cercó con seto, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y partió lejos. Y envió un siervo a los labradores al tiempo, para que tomase de los labradores del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le hirieron, y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas apedreándole, le hirieron en la cabeza, y volvieron a enviarle afrentado. Y volvió a enviar a otro, y aquel mataron. Y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, enviólo también a ellos al postrero, diciendo: tendrán en reverencia a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y prendiéndole, le mataron, y echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los que edificaban está expuesta por cabeza de esquina. Pero el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía a ellos aquella parábola. Fíjate que aquí también habla de vallado. Es un hombre que hace el vallado porque ahí está su viña. Envía primero a un siervo, el que es apedreado, y cuando buscamos en la palabra, encontramos que el profeta, uno de los profetas mayores, Jeremías, se le llama profeta mayor porque escribió varios libros, entre ellos el libro de Jeremías, los libros 1 y 2 de Reyes y el libro de las Lamentaciones. Jeremías era un profeta que decía en uno de sus versículos más hermosos: yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Y aquí Jeremías en esa época nos está hablando también de un Dios bueno. No nos está hablando de un Dios que trae calamidad, está hablando de un Dios que trae bienestar. Y a él lo golpearon. También nos habla que el Señor envió, ¿verdad? El dueño del vallado envió a uno de sus siervos, al que golpearon y le hirieron en la cabeza. Y si buscamos en el Nuevo Testamento, encontramos que Juan el Bautista fue tratado de esa forma. De hecho, le cortaron la cabeza. Y también lo enviaron, él llegó para traernos esperanza, él llegó para realizar el bautismo de Jesús, para que recibiera el Espíritu Santo, para que se llenara del Espíritu. Y tampoco le escucharon. Y por último envía a su Hijo. Aquí, cuando se habla de Hijo amado,
sabemos que están hablando de Jesús, al que había que quitarle todo lo que tenía para nosotros matarlo, para crucificarlo y para apoderarnos de todo lo que Él traía, cuando realmente lo que Jesús en ese momento traía para el pueblo y todavía a través de los siglos era la palabra, era la paz, era la esperanza. Sin embargo, esta palabra Jesús la hizo mucho antes de su muerte y crucifixión. Cuando tú y yo formamos un vallado espiritual, un vallado en el que queremos proteger a los seres que amamos, nosotros utilizamos la palabra, utilizamos la oración, pero sobre todo lo fortalecemos con esa fe que nace de lo profundo de nuestro ser cuando nosotros queremos guardar y proteger a los nuestros. Así que simplemente mi invitación en esta mañana es a que hagas un vallado de fe, hagas un vallado para los tuyos, hagas un vallado con la cobertura divina para proteger a aquellos que tú amas. Hagas un vallado para nuestro país. Hagas un vallado que te dé a ti mismo, tú misma, métete en el medio de ese vallado, que no se pueda portillar, que no se pueda romper, que nadie pueda entrar, que aún las cosas materiales, que aún lo que no tenemos, que aún lo que nos falta, no pueda romper ese muro que está ahí para protegerte. Mi exhortación en esta mañana es: haz un vallado para que ahí te ubiques o ubiques a los tuyos. Y para dar gracias a Dios, porque a través de su palabra, a través de su amado Hijo Jesús, nos trae palabras de esperanza. Este año decidí que la palabra que más voy a utilizar va a ser esperanza, porque es la palabra que ha nacido desde el día 1 de enero y es la que voy a seguir utilizando, porque es la que me llena de todo ese bienestar que dice Jeremías, de toda esa confianza en un Padre que me ama, en un Padre que me cuida, en un Padre que hace un vallado, en un Padre que hace una gran cena para que nosotros podamos disfrutarla junto a Él. Dios les bendice, Dios les guarda y pronto nos vamos a ver en el círculo de oración. Muchas bendiciones, les amo. Y como nos enseñó el Maestro de Jesús, todo lo que pidas en mi nombre te será concedido. Lo declaramos, lo decretamos, lo afirmamos en el nombre poderoso de Jesús, nombre que va por encima de todo nombre. Muchas bendiciones. Amén, amén y amén. Gracias, Dios.